en honor de todos nuestros Hayalim, en todos los frentes. Que haya pronta curación, refuah shlema, briut para todos los heridos y enfermos. Entre ellos, aunque Baruch Hashem está mejor, tuvo una pequeña intervención mi suegro, Shlomo Yedidia Ben Aliza, que tenga refuah shlema. Amén. El de los libros. ¿Qué? Okay. Saludos cordiales. Que regresen pronto los Hatufim, los rehenes, y hacer el Nishma a todos los caídos en la guerra. Que Hashem le dé Jochma y Nabadat a nuestros dirigentes para poder tomar las decisiones correctas y adecuadas para el bienestar de Israel. Bueno, estamos estudiando el tema en el libro Nefesh HaChaim, Shar Dalet, parte 4, Perek Dalet, capítulo 4, respecto a estudiar Torah Lishma. Y aprendimos que estudiar Torah Lishma significa Shema Torah, para entender la Torah, para comprender la Torah, para profundizar en la Torah. Y a pesar de que es importante que la persona, por supuesto, por medio del estudio de la Torah, llegue a los niveles elevados de Yirat Shamayim, y de Tahara, y de pureza, y de santidad, y de Kutba Hashem, pero en el momento del estudio la persona tiene que enfocarse en estudiar, en aprender, en profundizar, y esa es la idea. Dijimos que hay otras opiniones, la opinión de la Hasidut, la opinión del Musar, y básicamente todas las ideas, por supuesto, tienen su posición dentro de la Torah y de Am Israel. Pero aquí nosotros estamos estudiando el enfoque del Rab Chaim de Volozhin, que viene más a la parte del estudio de la Torah en su nivel del conocimiento, del intelecto, del análisis y de la profundización. En la Hasidut se pone más énfasis en la parte de la Dvekut, de la Pegu Hashem, de la energía espiritual de la Torah. En el Musar se pone más énfasis en la parte de ¿qué hago con lo que estudio de la Torah? ¿Sí? ¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo cumplo mitzvot? ¿Cómo conecto la Torah con las midot, las cualidades del hombre? Y todo eso, como van, es cierto, y nos tiene que dar koach, nos tiene que dar fuerza para estudiar Torah, porque básicamente todo eso está incluido en el estudio de la Torah. Omnam, Badai de Yef Shalomar Shein Tzarich Leinan, estamos en el comienzo del capítulo Dalet. Badai, es cierto, de Yef Shalomar, que no es posible decir Shein Tzarich Leinan ese que Torah Shum Torah Machshava Virat Hashem Chalila. No es posible decir que cuando uno estudia Torah, el tema de la Torah no tenga ninguna relación o vinculación con la pureza mental y el temor a Hashem. Tohar viene de Tahara. Entonces, nosotros tenemos que estudiar Torah, como ya lo estamos viendo, para realmente entender qué es lo que la Torah quiere enseñarte. Pero eso no contradice el concepto de que tenemos que tener Yirat Shamayim, que tenemos que elevar nuestro nivel espiritual. Sharei Mishnah Shlema Shaninu, estudiamos en el Pirkei Avot, Imeini Ira en Jochma. Si no hay temor, no hay sabiduría, no hay conocimiento. Si no estudias Torah con Yirat Shamayim, entonces toda esa Jochma en realidad no tiene valor.
Estudiar Torah no es estudiar matemática o geografía o historia. Estudiar Torah es estudiar Chochmat Hashem, estudiar el conocimiento divino. Y por eso a la fuerza tiene que venir acompañado del temor a Hashem. De Ambrú, y dijeron Jajamim en el tratado de Yomá 72, Mai Dichtiv, que es lo que está escrito en el Pasuk, en el versículo: Lama ze mechir beat ksil liknot chochma velev ain. Como valor, ¿precio? Sí, precio. ¿Qué? No entiendo la cabana de la cabana, sí, no. ¿Cómo es? ¿Por qué? El valor acá que diré aquí, el valor de la Torah, yo entiendo. El mejir, algo valioso que está en manos del tonto. En la mano de un tonto. Sí. Porque algo que es valioso está en manos de un tonto de adquirir sabiduría, pero no hay corazón. Esa es más o menos la traducción. El hebreo es difícil para mí. Hoy la le talmidei jajamim, pobre de los talmidei jajamim, shoskim batorah ben baem mirat shamayim, que tienen Torah, que estudian Torah, pero no tienen temor del shamayim, temor del cielo. Eso se parece a un tonto, a un tipesh, a un ksil, que puede estudiar mucho, pero que al final no lleva las cosas a la práctica. Entonces aquí, por supuesto, que lo que dice el Ksil en los pesukim, en los versículos, es un imbécil, es un tonto. O sea, hay tontera por niveles. Hay muchos grados de niveles, mejor. Aquí estamos hablando de una tontera espiritual, ¿sí? Que es un tonto espiritual. Uno que no tiene Irat Shamayim, que no tiene temor de Hashem, es un tonto a nivel espiritual. Entonces, Ulay puede tener conocimientos generales de Torah, pero si no tiene el acompañamiento y la base de la Irat Shamayim, entonces esa Torah básicamente es como vacía, es como estar en manos de un tonto. Le llaman Fatu también. Fatu. Ubeshemot Rabba, y en el Midrash Rabba dice: Kol mishu yodea ben yado irat chet. Todo aquel que sabe, pero no tiene en sus manos el temor del pecado, en beyado klum. No tiene en su mano nada. Shekipliuch el Torah beirat chet. Porque esa palabra que parece clipot. Mejor. Porque el envoltorio de la Torah está en la Irat Chet. El pecado, en el miedo al pecado. Si lo entiende ahora, él va a explicarlo más, por supuesto. ¿Sí? Tú tienes algo muy valioso y le quieres regalar eso a una persona. ¿Ajá? Y no la aprecia. Entonces depende con qué papel lo envuelves, ¿no? ¿Cómo es un regalo? Sí. Si tú das un regalo, bemet muy valioso y lo envuelves en papel higiénico, ¿no? Pierde toda la... Y dice, ¿qué quiere? ¿Que vaya con esto al baño? ¿Qué es lo que quiere que haga con eso? ¿Sí? Pero si tú agarras un papel lindo y le pones un lindo monio hermoso, entonces, o sea, no es el tema de cómo se ve el envoltorio. El envoltorio simboliza la importancia que tú le das al contenido de lo que hay dentro. ¿Entienden? ¿Entienden? Ese es el punto. Ese es el punto. Sería conforme. Entonces, que la Irat Shamayim es como el envoltorio de la Torah. La Torah es el contenido, es el conocimiento. Pero la pregunta es, ¿en qué cabeza está? ¿Qué es lo que envuelve a esos conocimientos? ¿Irat Shamayim o otra cosa? ¿O papel higiénico? Eso es lo que dice aquí. Shekipliot el Torah beirat chet. Sí. Las envolturas de la Torah están en Irat Chet. Irat Chet, el temor al pecado, el temor al cielo, es el envoltorio de la Torah. Es el recubrimiento de la Torah. Y si falta ese envoltorio, entonces también falta en el contenido, que al final también se va a ir perdiendo.
se va a perder. Porque en el momento que tú envuelves a la Torá en un envoltorio desagradable, eso significa de que ese contenido que tú pusiste ahí no es importante para ti. No tiene valor. Y por eso al final lo vas a perder. Lo vas a perder. Ubegdamat Zohar, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. En el prefacio del Zohar dice Rashbi, Shaira ihi tara'a le'ala lego me'emanuta. Que la ira, el temor a Hashem, es el portón al artesano para entrar en la emuná, en el mundo de la emuná. La mitzvah zo mitkayem kol haolam kulo. Y sobre esa mitzvah se sostiene todo el mundo. Sobre la ira o sobre la emuná. Yo creo que es la ira. También. De eso está hablando. Sí. Y esa es la raíz y el fundamento de todas las demás mitzvot. O sea, la ira, el temor a Hashem y la emuná. El que cuida el temor a Hashem cuida todo. Básicamente tiene todo bajo control. Pero el que no cuida al temor y no shomer mitzvot a Torah, en realidad no cumple las mitzvot de la Torah. Entonces, la persona que cumple mitzvot, pero no lo hace en la plataforma de Irat Shamayim, entonces básicamente es como si no estaría cumpliendo las mitzvot como corresponde. No significa que si hace una mitzvah, específicamente hablando, no se va a considerar, pero la plataforma esencial de nuestra conexión con Hashem por medio del cumplimiento de mitzvot tiene que ser que nosotros tenemos temor del cielo, temor de Hashem. En la Parshat de Behar, ahí también dice Mai ol malchut shamayim. ¿Qué significa el yugo del reinado del cielo? Nosotros tenemos dos tipos de ol, de yugo. Ol es yugo. Yugo. Yugo, como el de Yugo. buey. Yugo. Yugo, sí. Yugo. Tenemos ol malchut shamayim y tenemos ol mitzvot. Tenemos el yugo del reinado del cielo, o sea, de Akadosh Baruj Hu, y de las mitzvot. ¿Son dos diferentes? Son diferentes. Yugo del reinado. ¿Qué? Son tan diferentes que es una Mishnah Meforeshet, es una Mishnah Masejet Brajot, ¿Cuál? El de la mitzvah de las dos. la mitzvah del Shema. Nosotros cumplimos la mitzvah del Shema por medio de 3 capítulos. Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Ve'afta et Hashem Elokeja, amarás a tu Dios. Este es el primer capítulo. El segundo capítulo, Vayam Shemot Tishu al Mitzotai, y será si escucharán mis mitzvot. Y la tercera es Parshat Tzitzit. Vayam Hashem Daber Bnei Israel, Vamarta Lehem Asu Lehem Tzitzit. Ya fe. Entonces, viene Rabbi Yoshua ben Korja, si no me equivoco, y dice, Lama Kadma Parshat Shema le Vayam Shomoa. Jajamim, cuando decretaron que tenemos que decir Kriyat Shema, colocaron 3 capítulos y los pusieron en un cierto orden. Y la pregunta es, ¿por qué pusieron en ese orden? Esos capítulos. ¿Qué? Ascamubán, de que ustedes van a decir, y si hubiera puesto en otro orden, hubieras hecho la misma pregunta. Entonces, aquí lo que, no, la pregunta tiene un fondo. Y aquí, otra vez, entramos en el tema de entender que si Jajamín preguntaron por qué las parashot están en ese orden, es porque aparentemente no tendrían que estar en ese orden. ¿Sí? Si yo te digo, ¿por qué pusiste esto arriba de esto? ¿Qué te estoy diciendo en otras palabras? Que no debería de estar ahí. ¿Eh? Que no debería de estar. Porque debería Mejor. estar al contrario. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Mejor? Porque si a mí no me molesta o no hay ninguna diferencia que esto esté arriba o esté abajo, no te voy a hacer esa pregunta. Ya. ¿Mejor? Ok.
¿En qué momento te voy a hacer la pregunta? Cuando usted no está de Cuando, acuerdo con algo. cuando no estoy de acuerdo y en realidad está mal puesto. Está mal colocado. Lo que está arriba tiene que estar abajo y lo que está abajo tiene que estar arriba. ¿Entendido? Sí. Entonces, O sea, entonces, la base de la pregunta es la siguiente. ¿Sí? En el momento que Jajamín fijaron el orden de las parashot de Kriyat Shema, no fue fijado en el orden que yo hubiera pensado que sería lo lógico. ¿Cuál sería el orden lógico de poner las 3 parashot? ¿qué si escuchas primero? No. Cronológico. Progresivo. No, cronológico. No, ¿qué es cronológico? Por tiempo. Como aparece en la Torah. ¿Cómo aparece en la Torah? ¿No? Eso es lo más lógico. Si tú tienes 3 parashiot, 3 capítulos de la Torah, y ahora dices, bueno, esos 3 capítulos son los componentes de la mitzvah de Kriyat Shema, de la Torah, de Jajamim, zeu. Y eso lo tienes que decir por lo menos 2 veces al día, a la mañana, a la noche, etc. Entonces, vayamos a la Torah y veamos en qué orden están esas parashiot. Muy bien. ¿Sabes? Antes de eso habló de 2 yugos. Yugo del reinado y el segundo no lo apunté. El yugo del temor, De las de mitzvot. la fe, de las limos. Gracias. De las limos. Muy bien. Entonces, caja. Las primeras 2 parshiot, obviamente, están en orden cronológico. Shema está en Parshat Ba'et Hanan, que son los primeros capítulos del libro de Dvarim. Y Be'ayim Shamoa es en la Parshat que viene después, que es Parshat Ekev. Entonces, estas están en orden cronológico, Bemet. Pero después viene la Parshat de Tzitzit. ¿En dónde está la Parshat de Tzitzit? En el libro de Bamidbar. En la Parshat de los Meraglim, en la Parshat de los espías. Parshat Shlach. Que básicamente está en el 4º libro de la Torah. ¿Sí? Entonces, si yo pensé en un principio que el orden de las 3 parashot es cronológico, automáticamente en el momento que yo conozco en dónde está cada parashá, me di cuenta que no. Entonces, si el orden hubiera sido cronológico, Ulay no hubiera hecho ninguna pregunta, pero en el momento que no hay orden cronológico en las parashot, ahora viene la pregunta. Entonces, ¿por qué las ordenaste de esa forma? ¿Entendieron? Sí. ¿Cuál debería haber sido? Parshat Tzitzit tendría que haber estado primera, Primero. Porque es segunda Shema y tercero Be'ayim Shamoa. Ese es el orden cronológico. Entonces, en vez Entonces, de hacer la pregunta, ¿por qué? Lama Kanmat Parshat Shema le Be'ayim Shamoa, ¿por qué se anticipó la Parshat de Shema a Be'ayim Shamoa? Es, en otras palabras, ¿por qué no respetaste el orden cronológico de la Torah y me pusiste a Shema antes de Be'ayim Shamoa? Y que no puede ser que lo hiciste por el orden cronológico, porque si hubiera sido por eso, hubieras puesto la Parshat de Tzitzit antes de Parshat Shema. o sea, ¿Entendieron lo que significa esa pregunta en 80 palabras? sí. Entonces, en vez de decir Kriyat Shema, hubiéramos dicho Kriyat Tzitzit. No. ¿Sabe? No me suena. Entonces, viene la respuesta de la Gemara y dice así: Nahon, Atameot Jajam, tú eres muy Jajam, que has hecho esta pregunta, y te va a responder: Bemet, el orden de las parashot del Shema no están en orden cronológico. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque en la Torah la cronología no es tan esencial. Bijlal. Bijlal. ¿Sí? Si la Torah fuera un libro de historia, entonces Bemet, la Torah estaría escrita de manera cronológica. Pero la Torah no es un libro de historia. O Bonagit Kaja es un libro de historia, pero que de la historia yo tengo que aprender qué es lo que Hashem quiere de la historia. Entonces la historia es como la cáscara para introducirse dentro de ella y aprender, bueno, qué pasó cuando salimos de Egipto y qué pasó cuando Hashem le dijo a Abraham vino que se vaya a Eretz Israel y qué pasó cuando trajo Hashem el diluvio en la época de Noah. Es como de que la Torah cuida una cierta cronología, ¿sí? La Torah no es
ensalada de que los tiempos no tienen nada que ver, ¿sí? Y por eso primero se habla de Adán, y después se habla de Noah, y después de Abraham. A Kol Beseder Gamur, ¿sí? Se cuida un cierto orden, pero el orden no es un orden cronológico histórico, sino que es un orden divino. Entonces, la Torah te quiere enseñar el orden de la historia a nivel espiritual, no a nivel cronológico, ¿sí? Y por eso te dice, primero tienes que saber quién es Adán, para luego entender quién es Noah, para luego entender quién es Abraham, y para luego entender quién es Isaac, y para luego entender quién es Jacob, y luego entender quién es Yosef, y luego entender quién es Moshe, etcétera, etcétera. O sea, ya fe. Entonces, después de todo esto que acabamos de decir, simplemente para entender una pregunta de la Mishnah. ¿Se dan cuenta lo que es una pregunta de la Mishnah? Uno dice, la Mishnah preguntó tal cosa. Entonces, ¿por qué el Jajam hizo esa pregunta? Otra vez, como dijimos ayer, porque se levantó a la mañana y no tenía lo que hacer y hizo esa pregunta. Se le ocurrió. Entonces, no. El Jajam vio de que hay una mitzvah de leer 3 capítulos del Shema y vio de que hay un orden y quiere entender cuál es el orden. ¿Por qué en ese orden? ¿Cronológico? No, lo dejo liot. No es cronológico, entonces canire que hay un orden ideológico. Progresivo. No cronológico, sino ideológico. Entonces, ¿cuál es el primer tema crucial que tenemos que decir en el momento que decimos Shema Israel? Que yo creo en Dios. Eso es lo primero. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ve'aftat Hashem Elokeinu, amarás a tu Dios. Dotomeret, dicen Jajamim, esa persona nos enseña a tener Kabbalat Ol Malchut Shamaim. A recibir el yugo del reinado del cielo. No mitzvot, todavía no llegamos a las mitzvot. Primeramente, hay que aceptar al rey. Eso es número 1. Primero. Orden progresivo en virtud del yugo del reino y yugo de los mismos. Después de que tú aceptaste al rey, ¿qué viene como segundo paso? Sus decretos. Escucharlo. Sus leyes. El rey dice algo, cumple lo que dice el rey. Si tú aceptas al rey como rey, ahora el rey dijo que hay que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, por favor, actúa de acuerdo a los reglamentos que ese rey dictaminó. Y esa es la segunda parsha. Ve'ayim shamoat tishmeu el mitzvotai. Y será, si me van a escuchar, mis mitzvot. Entonces, el primer capítulo del Shema de que habla de recibir el yugo de Hashem. De aceptar al rey. Primero. El segundo capítulo del Shema habla de recibir el yugo de las mitzvot que él ordenó. Y la tercera parasha del Shema ya habla de la mitzvah de tzitzit, que es una mitzvah específica que nos viene a recordar las mitzvot en general. Ureitem oto uzhartem et kol mitzvot Hashem, y lo observarán a él, al tzitzit, que tiene hilos blancos y que tiene un hilo celeste y que te hace recordar al mar, y el mar te hace recordar al cielo, y el cielo al trono celestial. ¿Sí? Pero eso ya es una mitzvah específica dentro de las 613 mitzvot. Y es una mitzvah que se cumple oficialmente solo en el día y no se cumple de noche. Entonces ahí ya entramos en un detalle importante, por supuesto, de las mitzvot. Entonces ya corresponde al tercer paso. O sea, primero recibir el reinado de Hashem, luego las mitzvot de Hashem, y luego entramos en el detalle de mitzvot específicas, que entre ellas una de las grandes e importantes es el tzitzit, que te hace recordar el cumplimiento general de todas las mitzvot. ¿Se entendió el orden ideológico de las 3 parashot del Shema? Orden progresivo en virtud de los reinos, el yugo de los reinos. Eso es lo que dice la Mishnah. Y todo eso comenzó con una pregunta. ¿Por qué se anticipó el capítulo del Shema al del Vayim Shamoa? ¿Sí? Y de esa pregunta, la respuesta fue: ¿cómo está creado el edificio espiritual ideológico del pueblo de Israel? Ya fue mejor. Entonces, ¿por qué trajimos esto? ¿Qué tiene que ver con el Nefesh HaChaim y qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando? ¿Por qué? Porque
el Nefesh HaChaim trae aquí un Zohar que te habla del tema de Ol Malchut Shamayim, de un yugo del reinado del cielo. Ahora, ¿les gusta la palabra yugo a ustedes o no les gusta? Es como incisiva. Suena como algo pesado, ¿no? Sí. Si yo fuera todo, pienso- no estaría contento. Rab, yo pienso en yugo como algo que te une, que te alinea, porque se dice que Te dirige. te dirige. Se dice que, por decir, un buey joven que no sabe cómo arar, Mejor. se pone en medio de dos bueyes que saben cómo arar y lo enseña. Y lo maneja. Y lo maneja, lo enseña. Entonces, ¿por qué Jajamim utilizaron ese término, piensan ustedes? Para unirnos a Hashem y que aprendamos a... Ajá. Ay, a mí me parece delicioso. Esa es mi libertad. Hacer yugo de las naciones para aceptar el yugo del cielo. Es mi libertad. Porque Yo, si me lo quitan, como yo que estoy puede que perdido. sea, puede que suene despectivo. Pero ese es el término que utilizaron los sabios. Sí. El Pero ol es Puede que yugo. sea, pero en el mundo físico, terrenal, Sí. es algo despectivo, por donde tú vas a controlar algo. De un tirano. O sea, sí, puede que sea eso. Entonces, Pero- ¿qué? Jajamim Claro. nos utilizan términos despectivos. No, No, es una unión, pero- es como el matrimonio. es un yugo. Pero para diferenciar pues, el mundo de Dios, Yugo, es un yugo. en el mundo de Dios no es despectivo, es positivo. En el mundo de abajo es Ajá. mal para Matira los Surim, hombres ya no- y para los animales. Les voy a dar un ejemplo. Sí, Mashal le va a dar orden. ¿Sí? Hay uno ve delante de él dos bolsas. Una llena de piedras y la otra de diamantes. ¿Mejor? Con el mismo empaque. Con el mismo empaque. Usted Igualito. no sabe Uno qué hay por compra. dentro. Mejor, ya fue. Entonces, se diga a una persona, mira, tienes que cargar esto, pesa solamente unos 85 kilos. Nada más, está Livianito. livianito. Pero son piedritas y piedras. Mejor, ya fue. Todas son piedras. Entonces él dice, ¿y qué tengo que cargar? Mira, tú tienes que agarrar eso, cargarlo 2 cuadras de aquí para allá. ¿Ceder? ¿Pero qué hay ahí? ¿Sí? Hay Derech Hagav, y cuando llegues al lugar a donde llegues, tu pago va a ser esa bolsa con esas piedras. Eso, yo te voy a pagar con eso. Ese va a ser tu sueldo. Ese es tu sueldo. Y dije, ¿pero qué hay ahí adentro? ¿Piedras? No, déjate de marchar, que vea acá. También cargar y también luego me vas a regalar. ¿Y qué hago con piedras? Yo no vivo en Masharim para... No, está. No, Ahí se fue un pedradón, ese fue un pedradón, Roy. Ese se está sangrando en la frente. Ya, del pedradón. no, yo no vivo en Asa que tienen piedras. Pero sí sé que son Haz diamantes. de Jalila. Vamos a todos los Yehudim, todos los lugares. Ya fe. Muy bien. Al otro día, bueno, el señor, ¿qué va a hacer? El rey le dijo que haga, lo hace. Mejor. Todo así, todo triste, todo de mala gana. Mejor. Y cada centímetro que camina, dice, ¡ay, qué pesado! Mejor. Sí, después de 2 horas llegó y, bueno. Al otro día viene el rey y le dice, señor, mire, ahí tiene una bolsa, pesa lo mismo. No, rey, otra vez. No, pero aquí hay diamantes y cuando usted llegue ahí, entonces, si usted caminó bien y llegó bien a tiempo, entonces esos diamantes son de usted. El señor salió corriendo a buscar esa bolsa y la cargó y después de que llegó al lugar, volvió y dijo, ¿no tiene otra bolsita como esa? ¿No tiene otra bolsita? Pero Rega, no entiendo, si estaba tan pesado como la de ayer. Bueno, Rey, pero aquí hay diamantes. ¿Entendieron que son las mitzvot? No pesa, ¿Eh? no pesa. No sé lo que no pesa. Pesa, pero- Son diamantes. Entonces, cuando una persona entiende que una mitzvah es un diamante, entonces, Aznajón, que en terminología se llama yugo, pero es un yugo agradable, es un yugo que vale la pena, es un yugo valioso. Entonces la persona dice, adelante, mándame más de esos. Mándame muchos de esos yugos. Es un yugo de aceptar esa voluntad. Ya, ahí suena como que el interés que le ¿Entendieron? tienes. Esas son las mitzvot. Ya fe. Entonces, ¿qué es Ol Malchut Shamayim? ¿Qué es el yugo del reinado del cielo?
el Akeoto Ashor, como aquel toro, ¿sí? Que tiene el yugo. Kach tzarich adam lekabel alav ol bitchila. Entonces, el toro primero tiene que recibir sobre él el yugo y luego empieza a trabajar. Luego empieza a hacer su trabajo. Lo primero hay que poner el yugo. Porque si no, no va a empezar a trabajar. De la misma manera, nosotros antes de empezar a trabajar, lo que llamamos Avodat Hashem, el servicio a Hashem, que es básicamente cumplir mitzvot, primero tenemos que cargar sobre nosotros anteriormente a ese trabajo el yugo del reinado de Hashem. Primero tú tienes que aceptar de que hay aquí un rey en el mundo, un creador, un hacedor, un supervisor, y después empieza a trabajar. Akadosh Baruj Hu, antes de que tú empieces a trabajar para él, quiere tener claro, ¿sí? ¿Para quién estás trabajando? Tú sabes, tú tienes que trabajar para mí, pero primeramente sabes quién soy yo, ¿sí? Yo soy tu jefe, yo soy tu Dios, yo soy tu rey. Entonces, ¿entendemos en dónde estamos ubicados? ¿Quién eres tú y quién soy yo? Que yo soy el creador y tú eres el creado, que yo soy el que manda y tú eres el que obedece, que yo soy el que supervisa y tú eres el supervisado, y etcétera, etcétera. ¿Eso lo tienes claro? 100%. Bueno, adelante. Sí, fácil, hicimos contrato y ahora empiezo a trabajar. Ahora empiezo a cumplir. Eso es primero Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Eso es el primer capítulo del Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Y después que eso queda claro, entonces ahora pasamos a Kabbalat Ol Mitzvot. Ahora pasamos a recibir el yugo de las acciones, de los preceptos, que es el segundo capítulo del Shema. Pero una persona que no acepta al rey, y no no puede servir, no puede trabajar para el rey. ¿Sí? Primeramente hay que tener ese vínculo básico con Dios para luego empezar a actuar y trabajar para Él. Y eso es lo que dice el Pasuk, Ivdu et Hashem beirá, que hay que servir a Hashem con temor. El Pasuk no dice Ivdu et Hashem, sirvan a Hashem, no. Dice Ivdu et Hashem beirá, con temor. Primero me tienen que tener temor, primero me tienen que tener reverencia, primero tienen que tener Respeto. ¿sí? El concepto claro de quién soy yo y en base a eso empezar a trabajar. Mau beirá, como se katuv, Reshit Chochma irat Hashem. El comienzo de la sabiduría es el temor de Hashem. Ve'al ken zeu tchilat hakol, y por eso ese es el principio de todo. Mishum shebazeh nichnas leshar hakdusha. Dice el Zohar, en el momento que tú tienes irat Hashem, estás entrando en el arco, en el portón de todas las demás cosas del mundo de la Kedusha. De Zohar no pero si eso no se encuentra en él, lo shora bo Kedusha Elona, no reposa sobre él la santidad superior. Entonces, Avodat Hashem, servir a Hashem, hacer mitzvot, tiene que ser hecho en base a la plataforma de Irat Shamayim, de Emunah, Ol Malchut Shamayim. Toda. Entonces, eso es lo primero. Veamruot, y dijeron más Jajamim. Kol sheirat cheto kodemet le chochmato, chochmato mitkayemet. Dijeron Jajamim en el Pirkei Avot 3. Todo aquel que el temor al pecado, a su pecado. Kol sheirat cheto kodemet le chochmato. Todo aquel que el temor a su pecado. Sí, Jajamín dijeron Chet'o. Lo kol sheirat chet kodemet le chochmato. No todo aquel que el temor al pecado
se anticipa a su sabiduría, sino todo aquel que el temor a su pecado. ¿Sí? Hay mucha gente que tiene temor a los pecados de los demás, menos a los que él hace. Entonces, tú tienes que primeramente tener temor a lo que tú haces, a tus pecados. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si la persona tiene primeramente Irat Het, y la Irat Het se anticipa a la sabiduría, al conocimiento de la Torá, entonces la Torá se va a mantener en esa persona. ¿Sí? La refrigeradora para mantener el estudio de la Torá vigente se llama Irat Het, el temor al pecado. ¿Y por qué es así? Que Irat Hashem, porque el temor a Hashem tejilá y ikara kiyum shel chokhmat Torah. Porque el temor a Hashem como plataforma es el principal sostén del conocimiento de la Torah. Si el conocimiento de la Torah no tiene una base sólida que se llama Irat Hashem, es como si estaría cayendo en saco roto. No tiene plataforma, no tiene fuerza. Y por eso tenemos que tener primeramente Irat Hashem. Y por eso dijeron Jajamén, todo aquel que el temor a su pecado, el temor a Hashem, antecede a su conocimiento, entonces su conocimiento está sólido y se va a mantener. Pero al revés, Kol shechokhmato kodemet leirato, en chokhmato mitkayemet. Deducción, al revés, no funciona. La persona que tiene mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero su Irat Hashem, su temor a Hashem es muy débil, ¿sí? Entonces toda esa sabiduría al final va a terminar, se va a diluir, se va a perder. Se va a perder. Entonces la plataforma, ¿sí? La columna básica de mantener la Torah se llama Irat Hashem. Como Shamru Razal, como dijeron Jajamim, Amar Resh Lakish. Ahora dice Masejet Shabbat 31. May Dichtiv. ¿Qué es lo que está escrito en el profeta Ishayahu 33:6? Ve'aya emunat itecha chosen yeshut chokhma badat irat Hashem hi otzaro. El profeta Ishayahu dijo un pasuk, es un poco difícil de entender, pero que Jajamim lo interpretaron en sus 6 términos como los 6 órdenes de la Mishnah. Cada palabra implica un orden de la Mishnah. Tenemos Shisha, ¿sí? ¿Por qué al Talmud se lo llama Shas? No sé, Shas, ¿cuáles son las iniciales de Shas? Shas, Shisha, Sidrei. 6 órdenes. ¿Claro? 6 órdenes de qué? De la Mishnah. La Mishnah tiene 6 órdenes. Ya fe. El primer orden se llama Zeraim, siembras. El segundo se llama Moed, tiempos. El tercero se llama Nashim, mujeres. El cuarto se llama Nezikin, daños. El quinto se llama Kodashim, santificaciones. Y el sexto se llama Taharot, purificaciones. Cada uno de los 6 órdenes está dividido en Masechtot, en tratados, que cada uno habla de los temas relevantes a ese orden. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo Masejet, tengo Seder Zraim, tengo el primer orden del Talmud, de la Mishnah, que es siembras. Entonces, ¿de qué va a hablar ese orden? ¿De qué temas? Si estamos hablando de siembras, de semillas, ¿de qué puede hablar? ¿De qué mitzvot? ¿Ah? Entonces todo ese orden habla en sus diferentes tratados de mitzvot que tienen que ver con la tierra de Israel, con la agricultura. Entonces primeramente empezamos con el tratado de Brajot, bendiciones, que ahí Kamubán
las brajot se dicen para productos que crecen en la tierra, etc. A pesar de que ahí también se habla del Shema y de la tefilá, y después vienen ya tratados como Masejet Pea, el tratado de la esquina, ¿sí? Que hay una mitzvah en la Torah de dejar una esquina. Después viene Masejet Shevi'it, el tratado del año séptimo, del año sabático. Entonces todos los tratados que aparecen allí hablan de ese tema. Moed es el orden que habla de todos los temas que tienen que ver con las mitzvot temporales. Shabbat, Pesach, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Purim, etc. ¿Tiempo se refirió? ¿A dos? Tiempos. Dos. Son fiestas. 3, Nashim, Mujeres. temas de mujeres. ¿Sí? Entonces ahí que tenemos, en Nashim tenemos un tratado que se llama Kiddushim, que es alajot que tienen que ver con el matrimonio. Y tenemos Masejet Gitin, tenemos el tratado de divorcios. Y tenemos Masejet Ketubot, que es el tratado que habla del contrato, pagaré, que tiene que las obligaciones que tiene el hombre hacia la mujer en la vida matrimonial, etcétera, etcétera, y otras cosas más. Ya fue, eso es Nashim. Como van de que en cada orden tenemos tratados con diferentes nombres, como dijimos, ¿sí? Por ejemplo, Nashim. Después tenemos Nezikin, daños. ¿De qué habla Nezikin? Habla de todos los temas que tienen que ver de las relaciones interpersonales. ¿Sí? Baba Okama, Baba Metzia, Baba Batra, Sanedrin, Makot, Bekitsur, todos aquellos tratados que hablan de qué pasó si el toro mío dañó al toro de otra persona, y qué pasó si una persona perdió algo y lo encontró su compañero, y qué pasa si una persona es vecino de su compañero y construyó una pared y esa pared ahora está arriba y él encima de la pared puede ponerse ahí a espiar qué pasa en la ventana del vecino. Todos esos temas, ¿sí?, de las relaciones sociales están en el orden de Nezikin. Kodashim, santificaciones, que son las mitzvot que hablan, los tratados que hablan del Bet HaMikdash, sacrificios. Seder, Zebachim, que son sacrificios animales. Menachot, que son sacrificios vegetales. Julin, que son también las mitzvot que tienen que ver con la shechitá, y degollar al animal, y terefot, y todo, kashrut, todas esas cosas también están ahí. Y después la última es Tarot. Tarot habla de las purificaciones, de todas las cosas que tienen que ver con pureza e impureza. Seder, el tratado de la vaca bermeja para Dumá, y Masejet Metzorah, del leproso, y Masejet Nidá, el tratado de la mujer en su época de menstruación, Tumat Bet, ya fe. Todo eso que acabamos de decir, que son 6 órdenes, y que cada orden tiene sus tratados, y que cada tratado tiene sus capítulos, y que cada capítulo tiene su inciso, que se llama Mishnah. Entonces la Mishnah es la base de la Torah oral, y por eso toda la Mishnah se denomina Mishnah, completa. Los 6 órdenes se llaman Mishnah, Shisha, Sidrei Mishnah. Pero cada inciso, cada pedacito, como alajá, que aparece en la Mishnah, también se llama Mishnah. Entonces lo grandioso se llama en Mishnah y lo más pequeño también se llama Mishnah. Ya fe. Y la Gemara, Resh Lakish, enseña de que esos 6 órdenes de la Mishnah están señalizados en el pasuk, en el versículo del capítulo 33, versículo 6 de Ishayahu. Ve allá, Emunat, Eiteja, Chosen, Yeshuot, Chochma, Vadat. Ve allá, y será Emuná. Emuná es el primer orden. Es el orden de Zeraim, de siembras. ¿Qué tiene que ver siembras con Emuná? Todo. Uno que siembra tiene que tener una que vaya a ver. ¿Qué vas a esperar si no? Najón. ¿Qué dice el agricultor de un kibutz que es un ateo y no cree en Dios cuando no llueve?
Dios, ¿por qué no creo en ti? Pero ¿por qué no me mandas un poco de lluvia? No creo en ti, pero ¿cuándo viene la lluvia? ¿No? Así dice el agricultor ateo. ¿No? ¿Sí? Plata y no- Como dice el ateo, gracias a Dios no creo en Dios. Gracias a Dios soy ateo. Sí, Eso es emunot. Emuná. Vaya emunat. Eiteja. Et es tiempo. Tiempo. ¿Sí? Ese es el segundo. Moed. Josen. Josen es como fortaleza, como fuerza. Y hay que analizar ahí exactamente el concepto, pero esa palabra está relacionada con el tema de las mujeres, el matrimonio, los niños que nacen. Kitsur, el hombre le da su fuerza a la mujer y de esa forma tiene hijos, tiene descendencias, tiene continuidad. Yeshuot, salvaciones. Yeshuot, cuarta palabra. Yeshuot es Nezikin, es daños. ¿Sí? Que tiene que ver salvaciones con daños. ¿Por qué? Porque la Torah te enseña a cómo salvarte y a cómo cuidarte de no provocarle daño a tus compañeros, etcétera, etcétera. Y después, vaya emunat eiteja, josen ishot, jochma, badat. Jochma es sabiduría, conocimiento, eso es la Torah de los korbanot, la Torah de los sacrificios, del Beit HaMikdash. Badat ya es un nivel muy elevado, que es tarot, que es las purezas. Ya fe. Entonces, si hubiéramos sido nosotros, hubiéramos terminado el pasuk ahí, ya tengo Shisha Sidre Mishnah, ya tengo en mi bolsillo los 6 órdenes de la Mishnah. Pero el profeta Ishayahu quiso terminar el pasuk con otra cosa. ¿A dónde vas a poner toda esa sabiduría? Dice el profeta Ishayahu. ¿En qué bodega? ¿En dónde? La librería. ¿En qué librería? ¿En dónde? ¿En dónde vas a meter todo ese conocimiento? ¿En qué bodega? No. Irat Hashem y Otzaro. El temor a Hashem es su Otzar. ¿Cómo se dice Otzar? Su... No tesoro. Donde se guarda la cosecha. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Silo. Bodega. Irat Hashem, el temor de Hashem. ¿Dónde se coloca todo ese conocimiento? ¿Cuál es la bodega de todo ese conocimiento? Irat Hashem, el temor de Hashem. Así dice el profeta Ishayahu. Si tú quieres mantener bien toda esa cosecha que has adquirido, que es el estudio del conocimiento de la Torah en sus 6 órdenes, ¿en qué bodega debes colocar eso? ¿En dónde? En Irat Hashem. Ahí es el lugar donde tu cosecha va a estar bien cuidada y se va a mantener firme. Yo tengo una pregunta. ¿Irat Hashem es diferente de Irat Ajet? Gran pregunta. Pero para eso necesitamos otro shiur aparte. No, gran pregunta. ¿Sí? ¿Temer a Dios o temer al pecado? No sé. Es parecido, es semejante. Son familiares. Pero Son no, 2 niveles. son 2 niveles. Mejor. Y el pecado es muy bueno, es muy sano. Entonces, dice Resh Lakish, esos 6 órdenes, que es el conocimiento de toda la Torah oral, el Talmud, ¿sí? Mesayem termina. No te creas que con eso ya está todo listo. Cuando ya estudiaste todo el Shad, ya terminaste todo el Talmud y ya te lo conoces. No, afilo ají, a pesar de eso, a pesar de que te sabes toda la Torah oral, Irat Hashem Yotzaro, el temor a Hashem es su bodega. Entonces, fíjense el ejemplo del Talmud. ¿A qué asemejó el Talmud? ¿A qué se asemejó en la Gemara el Talmud? ¿A qué? ¿Qué es el Talmud? ¿Qué es? Es cosecha, ¿no? Así dijo, ¿no? ¿De qué se pone en la bodega? La cosecha. Entonces, ¿qué es la Torah? La Torah es lo que tú cosechas. ¿Sí? El estudio de la Torah es la cosecha. El estudio es el trabajo. El estudio es el
Ve'airá, y el temor a Hashem es la bodega en donde se coloca ese estudio. Ya fe. Y en esa bodega, Kamuban, cuanto más grande sea la bodega, ¿qué va a pasar? Más cosecha puedes poner ahí. Cuanta más Irat Hashem tienes, más Torah entra ahí. Más Torah. Tienes una bodega pequeñita, entra poca Torah. Tienes una gran bodega, entra más Torah. Tienes una bodega gigantesca, entra mucho más Torah. Entonces, ¿sí? ¿En qué está basada cuánta Torah va a entrar en ti? Dependiendo de qué bodega tengas. De qué Irat Hashem tengas. יראת השם יוצרו דימה כתוב את התורה לרוב תבואות ויראה לאוצר המחזיק בו המון תבואות ומשתמעים בתוכו y en ella se cuidan שיראת השם יוצר לחוכמת התורה הקדושה porque el temor a Hashem es la bodega de la חוכמה de la sabiduría de la Torah הקדושה שעל ידה תתקיים אצל האדם que por medio de ella se mantendrá en el hombre ואם לא הכין לו אדם תחילה אוצר יראה pero si la persona no preparó una bodega como corresponde y él estudia y estudia y estudia. Pero ahora, ¿dónde va a acumular toda esa cosecha? Que no se te echa a perder la cosecha. ¿Cómo la vas a cuidar? ¿Qué la vas a dejar a la intemperie? ¿En el campo? Van a venir los animales, va a venir la lluvia, va a venir el calor. Y toda esa cosecha que tú cosechaste con tanto esfuerzo, se te va a echar a perder. Entonces, ¿cómo se cuida? ¿Cómo se cuida la cosecha de la Torah? Hay una sola forma. Ponerla en una buena bodega. Tener Irat Hashem. ¿Usted sabe cómo traduce Irat la Hashem. palabra Otzar? Curador, el que cura. טוב. הרי רוב תבואות התורה, y aquí que la gran cantidad de la cosecha de la Torah que munaja al pnei hasadeh lemirmas regel ashor bajamor chas v'shalom, si toda esa Torah está a la intemperie en el campo y los animales la van a pisar y los toros y los burros, entonces no se va a mantener en Amit Kayemet, es lo claro. Entonces, para mantener a la Torah firme, vigente, fuerte, completa en ti, en tu persona, tienes que construirte un otzar de Irat Hashem, una bodega de temor a Hashem. Y eso es lo que va a mantener en ti todo el conocimiento. La Torah es algo que necesita tener una bodega adecuada para poder mantenerla. Y si la persona no construyó esa bodega como corresponde, ese contenedor que se llama Irat Hashem, entonces toda su Torah, lamentablemente, se va a echar a perder. Y así dijeron Jajamim, dijeron Moral Zakatub, Atamotze Adam Shone, Midrash, Alajot, tienes una persona que estudió Midrashim, Alajot, Agadot, Vimembo Irat Het, y si no tiene temor al pecado, temor a Hashem, temor al pecado, en Beyado Klum, no tiene en sus manos nada. O sea, ahora lo tiene, pero lo va a perder rápidamente. שאל אדם, יש לי 1000 מידות של תבואה, יש לך הפותקיות ליתן אותם בהם. ¿Sí? Una persona viene y quiere hacer una buena compra. Y le va a un agricultor y dice, te quiero comprar una tonelada de trigo. Bueno, cuesta tanto y tanto. Tengo una pequeña pregunta. ¿Dónde vas a poner todo ese trigo? ¿Dónde lo vas a guardar? No tengo dónde. No se hace la venta. ¿Cómo estás comprando trigo si no tienes dónde ponerlo? ¿Qué? El trigo hay que guardarlo en un lugar para que se mantenga. Y no se echa a perder. ¿Qué me vas a echar a perder todo mi trigo? Entonces por eso le dijo, si no tienes una buena bodega donde colocar todo ese trigo, entonces primero construye tu bodega y luego colocaremos ahí todo el trigo. En Japón no venden carros si usted no demuestra que compró una ¿Qué? No hay campo en la tierra. Si tiene parqueadero demostrado, le venden un carro. יפה מאוד. Señor Rabino, Otzar lo traduce como tesoro, finanzas, curador, joya, tesoro escondido, tesorería, conservador, patrimonio. Pero aquí se refiere a bodega, a un lugar donde hay que guardar
depositar. Mahzan, Depósito, bueno, aquí, mahzan. depósito. Como Depósito. Mahzan, ¿Depósito se dice también? También, bodega, ¿Mm? depósito, Sí, un depósito. granero. el banco Granero. donde depositar. Bedio, mejor. Cuando Ajá. se trata de cereales y granos se llaman silos. Silos, Silos, mejor. que- יפה. יפה. סילוס. טוב, פרק י"ב del חפץ חיים, שער הזכירה. No podemos sin el חפץ חיים, aunque sea un poquito. יבואר בו עניין הזהירות מעוון לשון הרע ורכילות. Aquí se va a explicar el cuidado que tenemos que tener del pecado de לשון הרע y rejilut. Mala lengua y chismosear. Vedao de la persona que quiere tener la cualidad del shalom, tiene que tener cuidado de no recibir la shonara de nadie. De milvat porque además del castigo que hay para la persona que acepta la shonara, como ya lo explicamos y se lo explicaron Jajamim, como dijeron, todo aquel que habla la shonara es merecedor que se lo tire a los perros. La kelef lashichunoto. Sí, ahí habla la Torah de Lotisha Shemashav, que no pongas tu oído en vano, o sea, no escuches la shonara. La kelef tashlichunoto, y luego termina el pasuk hablando de la carne, de un animal, y hay que tirársela al perro. La persona que acepta la shonara, entonces entra en el tema del odio gratuito, uketatot, y peleas, umerrigot, y disputas al final. ¿Sí? Una persona que empieza a escuchar cosas malas de su compañero empieza a odiarlo, a mirarlo feo, y al final eso termina en peleas. Por cuanto que él acepta esas palabras como verdad, que alguien habló de él, o que dijo de él, o que le hizo algo, es prácticamente imposible que la persona se abstenga luego de no actuar y de provocarle daño a aquella persona que aparentemente habló cosas feas o malas de él. Y al final la consecuencia será se vuelven enemigos. Y al final resulta que cada uno básicamente quiere defender su postura y empieza el odio y empiezan las peleas y las disputas. Todo eso, ¿por qué? Porque la persona abrió sus oídos a escuchar la shonara de la otra persona.